Hola, hola, les damos la bienvenida a la tercera clase del curso de restauracionismos, nuevamente con Juan, con maestro para esta clase. Así que Juan, tu tiempo. Gracias. Generalmente, cuando hablamos de la restauración y hablamos de la reforma, solemos verla como el antecedente, como la preparación para que el evangelio fuera finalmente restaurado en 1820 con la primera visión de José Smith. Y nuestras opiniones sobre los reformadores son generalmente positivas. Hablamos como que el Espíritu Santo se manifestó en Lutero, Juan Calvino, y que estos hombres, junto con otros más adelante, prepararon la vía para que el Señor pudiera finalmente dar más luz y conocimiento a las personas y de una manera en creciendo se pudiera aparecer la iglesia de Jesucristo en los últimos días. De predicando Esta narrativa no vas a estar hablando. Esta narrativa permite, por un lado, tratar de conciliar más o menos eh, la reforma como un antecedente a nuestra propia identidad, a la vez que disminuye el carácter de las otras identidades que tuvieron que ver con la aparición de la reforma, de la aparición de la restauración. Cuando nosotros compramos esta idea de reforma, buscadores y restauración, estamos omitiendo uno de los elementos más importantes de esta visión, que es precisamente que la idea de la restauración surge en combinación a veces en paralelo y a veces como antecedente de la propia reforma y que es multifacética, este, pluralista y que por eso nosotros estamos hablando de restauracionismos. Estas personas que se ven a sí mismos como restauracionistas de la iglesia, cada uno de ellos considera que es la recuperación de la iglesia cristiana de la antigüedad, y ya sea desde una visión primitivista o ya sea desde recuperar lo que en ese momento el mundo cristiano está perdido, cada uno de ellos se considera a sí mismo la verdadera iglesia, el verdadero profeta, que están hablando a los últimos días y que están trayendo a su comunidad el evangelio que por alguna situación de corrupción se ha perdido entre ellos. Entonces, ellos no ven hacia futuro generalmente la idea de va a venir una reforma, y estoy preparando, yo soy una especie de Juan el Bautista que prepara el camino para que aparezca el profeta final, sino muchas veces ellos se consideran como profetas con sus propios textos proféticos, sus propias escrituras muchas veces, sus propias visiones, su propia forma de restaurar los sacramentos o las ordenanzas, e inclusive esta visión de comunidad de la iglesia que para ellos va a ser la base más fuerte. Entonces, podemos decir que la reforma en una forma acotada es una suerte de restauracionismo limitado que solamente se limita a presentar una renovación de la iglesia y hacer énfasis en aquellos elementos que les permitan tomar decisiones teológicas que tengan repercusiones políticas. Entonces, la reforma debemos de verla como un movimiento político más que como un movimiento religioso. Es un movimiento político que tiene el propósito de trasladar la propiedad y la autoridad de los señores feudales y de la jerarquía eclesial a maneras particulares de gobierno y repartir o empezar a democratizar los espacios de poder, porque eso va a permitir a primero los nobles y después a la burguesía, crear este concepto de individualismo y de sociedad y de carácter privado. ¿Sí, Javier? Sí, bueno, o sea, yo creo que sí empezó con un motivo religioso, es decir, yo sí creo que Lutero
tenía razones 100% religiosas y muchos estudiosos han indicado que él incluso tenía se me fue el nombre, un desorden de esta gente que se siente culpable todo el tiempo, porque él era un monje y a pesar de ser un monje y de ser estricto era de esos de que se castigaba, oía mucho, no, pequé, yo soy pecador y todo, y por eso él dice que él encuentra alivio, ¿no? En esta parte de la sola gracia y la sola fide, pero este, s- concuerdo contigo, muchos de los gobiernos que apoyaron la reforma fue como para tener este pretexto o de estas contiendas que había como con el Papa y de tener derecho a reclamar o la tierra o reclamar todo esto y que nos lleva, bueno, tal vez lo vas a mencionar, pero nos llega hasta como Enrique VIII, ¿no? Con Inglaterra, de que Enrique VIII pasó a escribir incluso una defensa de los siete sacramentos de la Iglesia Católica a de repente decir la Iglesia Católica es corrupta y se independiza y forma la Iglesia Anglicana, ¿no? Y yo creo que sí, ¿no? Tal vez sí empezó con algo religioso, pero los gobiernos o mucha gente solo lo usó como un pretexto para poder contrarrestar tal vez pues esta influencia de la Iglesia Católica. Es que las discusiones de la sola gracia y de los sacramentos no se da con Lutero. Se va a ver con otro personaje que vamos a ver más adelante, y que ellos, junto con algunos movimientos valdenses y otros movimientos de predicadores locales, están trabajando fuertemente en la idea de la gracia o de la sola escritura o de la limitación de los sacramentos o del sacerdocio de los miembros de los santos. Este, en ese sentido, Lutero no es único o creativo. Él recupera lo que se está discutiendo alrededor, y al interior de la iglesia también hay preocupaciones de establecer reformas, solamente que las cuentas y y la falta de respuesta a que los recursos fluyeran de una manera más abundante para los proyectos que en ese momento están enfrentando, la debilidad y ambigüedad que se presenta con el emperador Carlos V, y y la tendencia a que ciertas comunidades sean más autónomas porque con ello florecen y estimulan el comercio, como son las sociedades italianas. Esta idea de rivalidad, primero de asociación, pero después de rivalidad del imperio, de lo que será la Gran Bretaña y después el imperio británico contra el imperio español, van a hacer que los religiosos, ya sea para una u otra motivación, sean eh, exaltados o promovidos en su idea. Entonces, los nobles y después los comerciantes y capitalistas van a ver y van a auspiciar ciertos movimientos reformistas, porque estos pueden impactar al orden que se están estableciendo, en este caso el orden burgués, que es un orden individualista y es un orden centrado en la separación comunal, tanto de la tierra como de la convivencia social, y porque requiere de una alta producción. Entonces, aquellos reformas que permitan este paso al individualismo, porque la iglesia en ese entonces es todavía de carácter universal, te salvas dentro de la iglesia, pero si ahora te puedes salvar fuera de la iglesia o practicando solamente ritos más limitados o abreviados, tienes la posibilidad de dedicar mucho más tiempo a la producción capitalista que a la contemplación o a la búsqueda de una sociedad Espiritualidad. igualitaria, etcétera. Entonces, se va a dar la reforma, y una parte de esa reforma va a apoyar a los nobles y a la burguesía, y otra reforma va a decir, ese es el momento de dar marcha atrás a esos cambios y regresar a la comunidad.
Entonces, este regreso a la comunidad va a ser en algunos aspectos muy radical. Entonces, la reforma que procede del pueblo va a ser una reforma que va a buscar, uno, sí, sí el que tenga yo acceso a las escrituras, sí al sacerdocio, pero al sacerdocio que no es ni de la jerarquía católica, ni es de los sacerdotes protestantes, ni mucho menos de la nobleza, sino el sacerdocio del pueblo, sí a la restauración del orden social a través del establecimiento de sociedades igualitarias y obviamente los conflictos que se van a enfrentar entre estas dos visiones de la reforma se van a ver por ellos como una suerte de fin de mundo, de apocalíptico. Hay una situación muy grave que está ocurriendo y las personas van a vivir eso como una crisis, no solamente de identidad, sino como un fin inminente. Entonces, ellos consideran que para que este fin inminente pueda acercarlos a Cristo, se requiere el establecimiento de comunidades y se requiere, por lo tanto, ya no de la dependencia papal ni de la dependencia de los líderes de la reforma, sino de la visión profética. Entonces, ellos van a hablar en términos ya de restauración, como decir, antes de esta crisis de la Iglesia Católica y antes de que apareciera la reforma, había gente que tenía visiones, que tenía experiencias místicas, que ya sea Cristo, la Virgen o los santos aparecían, había milagros, había comunidades unidas, generalmente comunidades religiosas, y van a tratar de ampliar ese pensamiento a, a la nueva proposición de reforma, que ellos no le van a llamar propiamente reforma, sino regreso a la piedad, por eso van a llamarse pietistas, y el regreso a la restauración de todas las cosas como eran en el principio. Entonces ellos van a apelar a si esta iglesia se ha corrompido, y es allí donde ellos empiezan a pensar en términos de apostasía, es que ha habido algo que ha apartado los orígenes y ese algo fue ya sea hace poco y hay que regresar a las experiencias anteriores o algunos se van a ir más hacia atrás en la medida que se sienten de manera insuficiente la idea de restauración. Entonces, este restauracionismo se va a expresar de manera distinta con la Gran Bretaña. Y tenemos que tener en cuenta que la gente del pueblo eh, va a participar de las reformas sin entender muchas veces lo que es la reforma, sino todavía con esta alianza de apoyo a mi soberano o apoyo al noble o apoyo a los líderes locales y solamente ciertos grupos, ya sea de la nueva burguesía que está surgiendo o grupos campesinos que están protegiendo sus tierras, van a tener la visión de ser restauracionistas, uno porque la burguesía considera que las coronas no permiten la ampliación de la producción, o ya sea en el caso de los campesinos, porque sienten que tanto la burguesía como las coronas están despojándolos y por lo tanto es necesaria una restauración. Entonces, en la Gran Bretaña lo que va a suceder es una reforma que no fue reforma. Entonces, en el paso popular de conocimiento de Enrique VIII, es precisamente porque él está casado con una descendiente de la corona este, del reino de Castilla y Aragón, que es el reino más poderoso en ese entonces, que tienen esta relación con América y con todo el comercio, etcétera, y por lo tanto romper con ellos, Gran Bretaña todavía no es el poderoso imperio que será después, es una mala decisión. Eh, el gobierno eh, de la corona de Castilla y Aragón tiene presencia en Alemania, tiene presencia a través
de sus lazos con la corona británica y obviamente por necesidad de controlar los pequeñas ciudades fuertemente comerciales de la península italiana, se mantienen dentro de la estructura y del amparo de la Iglesia Católica, además porque ellos consideran a los estados del Vaticano como cierto carácter de vasallo y por lo tanto ellos no van a cambiar la litúrgica romana. Los británicos este, van a finalmente a buscar el pretexto y el pretexto para romper va a ser públicamente la cuestión del matrimonio, pero en realidad lo que está aspirando el rey británico es poder hacer uso de las arcas y de los beneficios que tiene la Iglesia Católica a su interior. A él no le interesa el cambio de la liturgia, nada, de hecho, él mantiene esa visión. Van a haber ciertos reformadores que van a tratar de involucrarse, de meter sin mucho éxito, a veces con cuestiones muy sangrientas, sobre todo cuando aparezca María I, Claro. que va a la Bloody Mary, la sangrienta, que va a tratar al principio de avasallar a esta reforma y posteriormente va a quedar una visión de semi-reforma. En el vulgo, las personas, los predicadores que por un lado están influenciados por los predicadores llanos que andan en esta zona de Europa y principalmente lo que serán los estados alemanes y que tienen fuerte contacto con estos reformadores y viceversa. Pre-reformadores que han tenido influencia en Alemania son los que van a empezar a iniciar estos movimientos de restauración y de reforma que va a dar en Inglaterra, y lo veremos más adelante con detalle en la siguiente sesión, a los puritanos. Estos movimientos puritanos que van a tener dos ejes que se van a expresar después fuertemente en los Estados Unidos. Irse contra la monarquía y todo rechazo a la monarquía y a la iglesia, y por lo tanto esa fuerte tendencia al republicanismo, esas ideas republicanas que están basadas en las ideas de Platón, de establecer hombres sabios, y ellos los van a expandir con esta idea también renacentista de regresar a la antigua República Romana o la antigua República de Grecia, van a traerlas a América, y va a haber otros que también van a ser puritanos, pero van a considerar que la restauración solamente puede venir a través de un orden monárquico colectivo. Ese orden monárquico colectivo va a estar presente en algunas zonas rurales. Estas zonas rurales van a permitir que haya predicadores itinerantes que estén a la espera de un rey davídico que pueda ser a la vez profeta, o en otros casos van a otorgar a la corona británica el carácter de descendientes de la casa de David o a todo el conjunto de Britania como herederos de las 10 tribus de Israel. Detalle que también hablaremos en posteriores sesiones. Pero están aquí en esta situación de la reforma, es que en realidad la gente sigue con sus liturgias, sigue con sus creencias normales de todos los días, en medio de guerras sangrientas, y Europa también está involucrada con fuertes situaciones de guerra, que se van a acabar con lo que se conoce de la guerra de los 30 años. Es una guerra para ese entonces demasiado desgastante y para muchos las señales del fin del mundo. Y aquí tenemos a alguien que va a influir mucho en el pensamiento este, a, de algunos reformadores llanos. Va a ser un predicador luterano que se va a llamar Melchor Hoffman. Él se va a convertir en anabaptista. ¿Qué es el anabaptismo? El anabaptismo es la idea de que, puesto que yo no estuve presente conscientemente en mi bautismo y no estuve consciente de los convenios que hice en él, o bien considero que el bautismo que recibí
no fue efectuado por la debida autoridad, entonces yo lo que necesito es ser rebautizado para poder hacer ese convenio. Y entonces aquí en estos anabaptistas, el bautismo pasa de ser pasa de ser un sacramento a ser un convenio visible de la unión con Dios. Y esta idea de convenio, como el bautismo, como el convenio del bautismo, va a ser heredada posteriormente a muchos de los grupos restauracionistas. Pierde en ese sentido el carácter sacramental, este, eh, porque limpiaba los pecados, porque quitaba el pecado original, porque te incorporaba a la comunidad de Dios. Aquí solamente se convierte en un convenio. Y los anabatistas van a decir, necesitamos, por lo tanto, ser bautizados de nuevo conforme al modelo original y pues, por lo tanto, necesitamos ser bautizados de nuevo por inmersión. Melchor Hoffman va a introducir esto y va a tener también el carácter de tener visiones proféticas. Entonces, él tiene entre sus visiones la idea de que, oigan, Jesucristo va a venir, está inminentemente la segunda venida, todas esas cosas que estamos viendo que están sucediendo en la iglesia, que están sucediendo en nuestros gobiernos, es en preparación a la venida de Cristo. Vean las señales que están por todas partes, vean que hay guerras, pestilencias, muertes y que se ha soltado el anticristo y sus falsos profetas, y por lo tanto la segunda venida de Cristo es inminente. Y bueno, ¿a dónde va a aparecer Cristo? Pues tiene que venir a Estrasburgo, porque pues, de ahí era él, ¿no? Entonces, en esta zona de Francia, si no mal recuerdo, pues Jesucristo va a venir aquí porque aquí está reunido su pueblo, y entonces Estrasburgo tiene que ser la nueva Jerusalén. Y por lo tanto, las personas que se reúnan y sean congregadas en esta nueva Jerusalén son las que van a poder recibir a Cristo y gobernar con él en la tierra. Y por lo tanto, no tienes que obedecer a ningún rey ni a ningún soberano local, sino ser independiente y unido en el sacerdocio de los creyentes en la nueva Jerusalén. A Melchor Hoffman no va a ser tan exitoso entre esta parte de donde él habitaba, pero sus ideas sí van a ser exitosas en los seguidores que él tuvo en Münster. Entonces pasamos a Alemania. Eh, en nuestros episodios sobre la poligamia o matrimonio plural, hablamos en algunos casos acerca de la experiencia de Münster. Aquí vamos a recuperar solamente algunos lineamientos y vamos a enfocarnos en la rebelión de Münster. Eh, Recuerden que aquí esta sociedad va a ser edificada por dos profetas. Estos profetas han sido seguidores de las ideas que anteriormente hemos escuchado, y estos cristianos, que también son cristianos anabaptistas, que tienen esta visión milenarista, se empiezan a hacer trabajo misional y van a ser dirigidos por Jan Matthys y Jan van Leden, que se van a oponer obviamente y de manera fuerte a la nobleza y a la iglesia. Y entonces van a decir que en Münster debe establecerse la nueva Jerusalén, se debe de restaurar el sacerdocio, que ellos han sido llamados a ser profetas, han tenido las visiones para el mismo, y que todas las personas que crean en este mensaje deben congregarse en ese lugar. Entonces, aparte, ¿sí? Haz por la mano. Tú solito, pregúntate. Tú solito, ¿no? Yo me preguntaré. Este,
¿Qué sucede entonces? Que aparte ellos desean tener todos sus bienes en común, porque ese es un símbolo distintivo de la restauración. La iglesia que ha caído en la apostasía y los reformadores que son otros apóstatas, lo podemos identificar que lo son porque no tienen sus bienes en común y porque no están esperando la venida de Cristo. Nosotros sí la estamos esperando y obviamente vamos a restaurar eso. Y como característica distintiva de esta restauración, van a tener también la idea de matrimonio plural o polígamo y van a basarse en las mismas ideas de, bueno, si David y Salomón tuvieron varias esposas, porque nosotros no, ¿verdad? Y y entonces, obviamente quienes no quieran cooperar, pues son expulsados de la comunidad o en otros casos se les da cuello, ¿no? Ellos dicen que es necesaria esta restauración de la poligamia, es para seguir el patrón bíblico de la restauración de todas las cosas y porque hay mucho más mujeres en la ciudad que hombres, porque muchos de los hombres han muerto o han desertado. Esa ciudad se va a enfrentar tanto a los ejércitos de la Iglesia Católica enviados por el Papa y asediados por el obispo en esa ocasión, como por los ataques de los mismos reformadores luteranos que apoyándose en la nobleza, ven en esto una rebelión peligrosa porque es una rebelión de campesinos que están hablando de tener la propiedad comunal de la tierra y tener todas las cosas en común, y eso suena muy, muy feo para sus propios intereses. Y pues, ¿qué le va a pasar a esta ciudad de Sion? Pues lo que le va a pasar a muchas ciudades de Sion en lo futuro, que son derribadas, abandonadas y destruidas a sangre y fuego, y sus profetas muertos. Entonces, si esa historia le suena conocida es porque se va a repetir muchas veces en Europa y muchas veces posteriormente en América. Ellos comentaban, dice, Dios, el cual reciba nuestro homenaje y nuestro reconocimiento eterno, ha restaurado entre nosotros la comunidad tal como era en principio y como conviene a los santos del Señor, porque ellos también se llamaban a sí mismos santos, porque no solamente hemos puesto todos nuestros bienes en común, estamos impacientes por prestarnos los unos a otros toda clase de servicio. Entonces, estos anabaptistas de Monster van a ser desperdigados, muertos, sus profetas discontinuados, considerados falsos por algunos, pero van a pulular y transferirse en grupos que si brincan a la Gran Bretaña pasarán a formar parte del pensamiento puritano y si se conservan en Alemania van a pasar parte del pensamiento pietista. Y estos dos pensamientos se van a estar constantemente entremezclando para dar producción a muchos movimientos restauracionistas que van a venir después y al reconocimiento de diferentes personas de carácter profético que van a insistir de una u otra manera en estos elementos. No sé si hasta aquí tengan algún comentario. No, Bueno, entonces nos regresamos tantito a la Reforma Británica, viendo que esto ha pasado allá en Alemania y que esas ideas están fluyendo en Europa. Y vamos a irnos con Wycliffe. Él es un antecesor de la Reforma Británica. Él va a ser alguien que va a influenciar posteriormente al movimiento de la Reforma. Estamos hablando que él anda por el 1300, 1400 y anda ya con esas ideas. Por eso decía, las ideas de Lutero no son ni de Calvino, son originales. Vienen de planteamientos que están ahí presentes. Él es uno de ellos. Y él plantea el abandono de las riquezas, la renuncia de pretensiones temporales a favor de una iglesia espiritual, y obviamente conformada por los predestinados. Ya vemos estas ideas que posteriormente se van a convertir en calvinistas y que solamente la escritura tiene el único carácter supremo de autoridad y validez, la sola escritura. Él va a influir con su pensamiento, él va a ser muchas veces rechazado, pero tiene algo que también va a distinguir a todos los movimientos restauracionistas a partir de entonces, el carácter misionero. Los anabaptistas
alemanes que vimos tenían ese carácter misionero de mandar mensajeros, emisarios a otras ciudades para anunciar la restauración y el fin de todas las cosas. Y él va a tener también esto en Inglaterra, en la Gran Bretaña, a mandar diferentes misioneros. Y aunque él personalmente no va a tener tanto éxito, la fuerza de su trabajo misional se va a sembrar en diferentes ciudades. Y cuando llegue la reforma británica de manera estatal, ellos se van a oponer como la restauración de la iglesia verdadera y por lo tanto el llamado a que no te vayas con la reforma impulsada por la corona, ni tampoco estés creyendo en la reforma impulsada por Lutero o por Calvino. La remezcla de estas ideas va a dar una suerte de protestantismo intermedio en Bretaña, pero también va a dar en maneras más dispersas una suerte de movimientos proféticos y de restauracionistas en la misma Gran Bretaña. A estos se van a llamar los Lollardos. Aún quise averiguarlo, pero no sé por qué les pusieron así. Estos misioneros que vienen con nuestro amigo enfatizaron la primacía de las escrituras y enfatizaron la predicación sobre la Eucaristía. O sea, sí es importante, pero la Eucaristía solamente es un símbolo, pero no tiene un carácter transustancial ni la redención te viene por tomar los sacramentos. Y pues solamente se convierte en un memorial. Y fueron reducidos y perseguidos, pero su influencia pasó al siglo XV y el siglo XVI. Y cuando llega la reforma, pues se mezclan con ellos y ellos van a estar como piedra en el zapato en medio de las predicaciones reformistas, tratando de llevar una idea que no caiga en las experiencias calvinistas y que no caiga en la experiencia luterana, sino que lleve a los cristianos británicos a hacer la recuperación o la restauración de la iglesia que debe ocurrir. ¿En dónde? Pues en la Gran Bretaña. Entonces, para los siglos XV y XVI, la restauración, a la medida que va creciendo el imperio británico y en oposición al imperio de la corona de Castilla y al imperio portugués que también está en expansión, ellos dicen la única forma en que puede haber una restauración es británica, ya sea que nuestros líderes eh, religiosos puedan ser profetas o los puedan guiar por este camino y van a empezar a los británicos a darse ellos mismos la identidad de israelitas. Ellos deben ser herederos de la casa de Israel, deben ser las 10 tribus perdidas que ahora están en su recogimiento y en este recogimiento los, los británicos están llamados a participar activamente porque ellos son los que están a la vanguardia de la restauración y a la vanguardia de la casa de Israel, porque ya sea que su rey pertenezca a la casa de David o bien que todos los británicos sean de la casa de Efraín. Javier. Sí, busqué eso de por qué se llaman así y dice que viene la palabra holandesa lawyer, que significa murmurador o refunfuñador, o a veces incluso rezar en voz baja, y que fue originalmente para referirse a los miembros de un grupo religioso laico en los Países Bajos en el siglo XIV, conocido como los Hermanos de la Vida Común, pero que en Inglaterra se usó este término por primera vez a los seguidores de John Wycliffe de manera despectiva por parte de sus oponentes, sugiriendo que eran murmuradores o refunfuñadores contra la iglesia establecida. Los críticos de Wycliffe y sus seguidores utilizan este término para implicar que eran herejes y que sus enseñanzas eran poco más que un murmullo incoherente. Gracias, Javier. Precisamente porque muchas de sus prácticas la van a tener que hacer en secreto y van a tener que hacer
incluso algunos signos distintivos para reconocerse entre hermanos y no ser muertos. Entonces, ese tipo de movimientos eh, van a ser, como acaba de leer Javier, vistos de manera despectiva, tanto por el cristianismo ilustrado reformista, que los considera poco más que unos chalados, unos despistados, como por el catolicismo, que los considera una herejía, una práctica incorrecta, gente que no tiene sentido, pero en los lugares donde más fuertemente hay situaciones y problemas con la tierra, estas personas van a tener bastante fuerza y van a impactar mucho en la forma de organizar sociedades en Europa primeramente y posteriormente cuando crucen el Atlántico en América. ¿Sí, Sofía? Hola, perdón, justo me llamaron y no pude escuchar bien. Quería saber de dónde sale esta idea de que los descendientes de Efraín son los británicos. No sé si ya lo dijiste o no, pero bueno, justo como me llamaron no pude escuchar. Sí, bueno, ahorita lo mencionamos de pasada en el episodio, me parece, cuarto, quinta sesión. Vamos a ver precisamente las fuentes textuales, los primeros que empezaron a enseñar esta idea de que los británicos son de la casa de Efraín o son descendientes de las 10 tribus, o que el rey de la King James pues es el rey de la casa de David y por lo tanto él había sido autorizado para tener una Biblia que fuera mucho más prístima y correcta para la casa de Israel, que ahora eran ellos. Y no solamente los británicos, otros eh, reyes cristianos de la misma época van a tratar de atribuirse descendencias apostólicas o descendencias de la casa de Israel o de otras tribus. Pero particularmente los británicos son los primeros en que se asignan a sí mismos ser descendientes de las 10 tribus o de Efraín. Entonces esa idea va a cruzar prontamente el Atlántico y en la sesión donde dediquemos precisamente a hablar de ese tema, citaremos las fuentes y leeremos los textos relacionados con eso. Genial, Eh, gracias. sí, en la Reforma Británica tenemos que van a influir también de manera intelectual y hacia arriba Erasmo, John Colet y Tomás Moro. ¿Quién se acuerda de Tomás Moro y por qué creen que sea importante? ¿Sí, Javier? Pues Tomás Moro es el que escribe La Utopía, ¿no? Sí. Este famoso libro Topos, que es creo sin lugar, ¿no? O el lugar que no existe. Si me Al lugar equivoco que no de la etimología. Y él fue un fiel partidario del catolicismo que él siempre se opuso y que le decía al rey, como estás bien tonto, como no puedes hacer eso. O sea, que reconocía que en realidad no tenía mucho sentido la reforma porque se quitaba esta autoridad si cortaban los lazos con Roma. Y a pesar de que él era, si no me equivoco, consejero del rey y todo, le dan cuello, ¿no? Y Sí, se de vuelve un hecho es un mártir, ¿no? santo católico, ¿no? Para la iglesia católica, exacto, se vuelve un mártir. Pero sí Sí, fue un filósofo y sobre todo es muy conocido por ese libro de Utopía. Igual propone este sistema en ese libro de igual cosas en común, niños que se iban rotando de casas, donde todos tenían como con todo. eh, sí. ok. Entonces, vean esa visión cristiana de regresar a una ciudad sin nombre, una ciudad sin lugar, donde la gente vuelva a tener las cosas en común, donde se establezca una suerte de paraíso y de participación y de industriosidad, pues nos viene de manera este, intelectual o desde la alta intelectualidad con Tomás Moro. Ellos, como John Colet y Erasmo, van a decir, hay que regresar a las fuentes de la fe cristiana, van a pedir una suerte de restauración, pero sin dejar de tener a la iglesia, sino llamarla a sus raíces
enfatizando que efectivamente hay corrupción, que hay impiedad, que hay problemas con el ritual que se pueden arreglar, pero esas ideas cuando bajan y se combinan con eh, estos restauracionistas, estas personas que piensan en ser iluminadas, van a tratar de llevar a la práctica esas ideas de utopías y de Nueva Jerusalén que veremos en la siguiente sesión, las diferentes modelos de Sion o de Nueva Jerusalén en Europa. Pero está latente ahí porque es una idea bastante platónica y va a ser recuperada en esta parte de la Reforma Británica por la gente de abajo. Entonces, va a haber también una forma en que el protestantismo va a llegar de manera intelectual a la Gran Bretaña y va a ser a través de las universidades. Entonces, Cambridge va a tener una forma de recibir de manera más abierta y de alta intelectualidad al protestantismo. Oxford va a hacer estas mezclas o aceptar ciertos movimientos o corrientes. Y vamos a ver en Cambridge que va a haber algunos grupos de reformistas de mentalidad alemana que van a traer algunas de esas ideas y van a reunirse en pequeños círculos de estudio con la idea de propagar ya a veces sea la reforma, pero también esas ideas de restauración en la Gran Bretaña. Entonces, en es importante porque esta formación de círculos va a llegar a la creación de lo que se conoce como el Círculo de Filadelfia, donde John Portage, primeramente, y después Jane Lead, van a transferir y a discutir sus ideas, que van a recombinarse con lo que hemos estado hablando de esta restauración para hacer que la restauración tenga un embone con el neoplatonismo cristiano del que hemos hablado en las dos sesiones anteriores. Y nos regresamos a la Europa continental con nuestro amigo Jacob Bohme, o Muy Bohm. guapo. Estaba guapísimo el hombre, ¿no? Él, por ahí sí pueden ver nuestro episodio de los Pilares del Cielo, la segunda, hablamos un poco de él y de los antecedentes que él tiene con los quietistas y con J. Leuro y el maestro Edgar. Estos van a influir en su pensamiento y lo interesante de él es que sin ser una persona ilustrada, una persona de escuela, él era un zapatero, va a escribir sus experiencias y sus experiencias van a impactar en Wilhelm, en Hegel, Schelling, y por lo tanto en todo lo que se va a conocer como la filosofía alemana. Y, y es interesante porque de quién aprende posteriormente Marx esta idea de la dialéctica, pero también la idea del establecimiento de una sociedad igualitaria, vienen por estas rutas. Este, a Jacob se le va a considerar místico. Él tiene ese carácter de místico porque no lo van a, el protestantismo no lo va a llamar profeta y los católicos, pues obviamente va a decir, pues es un místico ahí medio raro cristiano, pero él tiene visiones, donde el Señor le habla, le pide que reinterprete las escrituras, especialmente él escribe un libro que se va a llamar La Aurora. En La Aurora, él habla acerca de la creación, de la preexistencia, de cómo hubo una rebelión en los cielos, cómo Satanás fue expulsado, cómo trató de destruir a los primeros padres, cómo estos aprendieron que la caída era algo positivo y cómo aprendieron que
podían ascender y regresar de nuevo a la presencia de Dios, con este carácter de un cuerpo transformado y deificado. Él va a considerar que es necesaria una restauración, que el Señor le ha llamado a esta restauración y que por lo tanto él comparte con la comunidad. Al principio él tiene su escritos, las revelaciones que él ha escrito las tiene guardadas, algunas veces les comparte con sus amigos y pero generalmente pues por miedo a que lo estén juzgando o a que lo consideren algo inapropiado, no va a publicarlas sino hasta más tarde. Él recupera también esta idea del cabalismo y del neoplatonismo, de la deidad con este carácter dual, femenino, masculino, y esto va a ser bastante distintivo porque va a ser parte de lo que van a traer algunos grupos pietistas y puritanos a la América, donde van a tener la idea de enfatizar este carácter dual de la deidad o bien hablar de una madre celestial. Los santos de los últimos días son el último grupo de todas esas corrientes que habla de una madre celestial y y se va a dar en estos movimientos europeos porque muchos de los seguidores de Jacob van a ser profetisas y en especialmente Jane Lead va a ser una de las que va a seguir todas esas ideas de Jacob y se va a considerar ella a sí misma como una profetisa que tiene revelaciones que el Señor ha dado para que su pueblo sea salvado en los últimos días, en este próximo milenio que está cerca y donde debe establecerse la nueva Jerusalén y preparar el reinado milenario. Él fue una persona bastante sencilla, bastante creativa y él tiene algunos textos que pueden encontrar en el libro de la Aurora y aquí me permito pegar algunas. Dice él, creer meramente en un Cristo histórico es estar satisfecho con la creencia de que algún momento del pasado Jesús murió para satisfacer la ira de Dios, que era parte de la discusión que tenía Lutero de que el pecado, la muerte de Cristo fue precisamente para pagar las consecuencias del pecado de una forma violenta, pero eso no constituye a un verdadero cristiano. Un cristiano así puede serlo hasta los mismísimos demonios, pues se basa en la idea de que a cada quien le gustaría obtener sin ningún esfuerzo algo bueno que no se merece. Pero lo que nace de la carne no puede entrar en el reino de Dios. Para entrar a ese reino hay que renacer en el Espíritu. Y renacer en el Espíritu es llegar a ser como el Padre es. En eso consiste la verdadera redención. Y para él ese va a ser el énfasis. Tú no puedes realmente ser salvo si no eres como el Padre. Entonces, lo que él va a enseñar, pues obviamente necesitamos conocer qué criterios y elementos para ser como el Padre y por lo tanto sus revelaciones dice, bueno, hay que explicar primero de dónde venimos, hablar de la preexistencia, hablar de que somos espíritus que estábamos con el Padre y que Adán y Eva fueron los primeros designados para venir a esta tierra y por lo tanto comprender que ellos hicieron en el paraíso es que podamos resistir a Satanás y podernos elevar a las mansiones del Padre por medio de Cristo. Entonces no se trata de la redención de los pecados de una manera cruenta, sino básicamente la expresión consiste en que Jesús nos permite llegar siendo nosotros como Él es. En eso sería la verdadera redención y no el acto cruento de ver a Cristo solamente crucificado o solamente muerto por los pecados. Dice Jacob, el Evangelio es la historia de este amor de Dios. Realmente tiene una semilla de vida dada a su alma, una semilla que tiene en ellas todas las riquezas de la eternidad y está siempre queriendo llegar al nacimiento en Él y estar vivo en Dios. Exteriormente tiene a Jesucristo, quien como el sol de justicia siempre está proyectando sus rayos vivificantes sobre esa semilla,
semilla interior para encenderla y llamarla a la Hijo de Dios con todos sus atributos. Entonces, y aquí ya vemos cómo lo que habíamos platicado en las primeras sesiones mismo cristiano, ahora ya se está traduciendo en formas sexuales que para nosotros nos parecen mucho más familiares o mucho más comunes. Esta idea de que tenemos una semilla divina, somos de origen divino, por lo tanto podemos obtener la riqueza de la eternidad, que Jesucristo es este ejemplo de la divinidad, que tiene esta luz de Cristo que nos ilumina y por lo tanto vivifica a nuestra propia esencia divina, y el verdadero nacimiento es nacer como hijo de Dios y por lo tanto ser como el Padre con todos sus atributos. Entonces, él va a ser enfático en que la salvación sin ser Dios no es salvación y por lo tanto no es redención. Y esto va a ser algo enfático en muchos de los restauracionistas a partir de entonces. Cuando estos restauracionistas brinquen América, van a tener la idea de que precisamente no se trata solamente de tener una buena sociedad, sino que esa sociedad comunal que está preparándose con la Nueva Jerusalén y que ha recibido las revelaciones para hacerlo, necesita de las revelaciones y por lo tanto la única forma de que esa sociedad puede transformar a la tierra en paradisíaca es ejerciendo sus poderes sobre el lugar donde están. Entonces, esos poderes se deben de manifestar a través de milagros, a través de la transformación de la tierra donde te encuentres, convertir, como dice el eslogan sud, de transformar el desierto en rosa, ¿no? En un lugar donde puedan ser cultivadas las cosas y con ello evidentemente va a darse un carácter fuertemente misional, porque necesitas para transformar al mundo que aquellas personas que no están viendo o recibiendo esta luz de Cristo puedan identificarla, ser iluminados y se reconozcan también a sí mismo como dioses en potencia y entonces puedan ellos participar en esa sociedad. Aquellas personas que no se están involucrando o no están teniendo esa experiencia no pueden llevarnos a preparar a ese mundo y por lo tanto no pueden estar preparados para recibir a Cristo. Cristo tiene que recibir un pueblo suficientemente iluminado y que ha adquirido una serie de atributos que le permiten identificarse con Cristo y por tanto algo menor no puede ser identificado. Y esa es la idea de restauración que tiene Jacob Boehm, aunque él todavía no tiene esa separación dualista de la deidad y tiene esta idea de que la deidad tiene este carácter también masculino, femenino, muy parecido a la que traen los judíos con la cábala y obviamente con buena parte del neoplatonismo cristiano anterior. Pero vemos que sí hacen énfasis en recibir revelaciones, escribirlas y tener un carácter misionero para las mismas. Y bueno, él va a influir fuertemente en la profetisa Jane Lead. Ella ya es inglesa, es de Norfolk. Ella se va a casar con un miembro de la Sociedad Filadelfiana o Círculo de Filadelfia, que como ya hemos comentado se llaman así porque tratan de tener esta misma unidad que la iglesia de Filadelfia en Apocalipsis. Y ella va a tener también revelaciones. Sus revelaciones van a tener algo distintivo que no solamente van a ser revelaciones en general, sino que las revelaciones no solamente le van a venir del Espíritu Santo o como comunicación de Jesucristo para algunas cosas, sino también de la Madre Celestial, que a veces ella llama la sabiduría o la Virgen Celestial, etcétera. Recuerden que una de las cosas más difíciles que sucede en la implementación del protestantismo es la desaparición de cualquier acto de devoción a María o alguna vocación femenina de la deidad y que esto va a ser fuertemente perseguido. En Inglaterra, que al principio no da esas transiciones y que tiene un Una carácter, preguntita. ¿sí?
hablando acerca del tema de la madre celestial, según he visto algunos estudios, los hebreos antes, cuando no eran monoteístas, ellos creían en una diosa, vamos a decir. Había una diosa famosa que se ha descubierto como fibrillas de ella, excavaciones y cosas así. Pero después, cuando vino el monoteísmo, fueron como erradicándola. Sí, de hecho, ya hemos hablado en varios episodios de La Hoja del Olivo sobre esta reforma deuteronomista que trastocó la idea de la Virgen de Sion o a la cera hasta Reina de fundir los sus cielos. atributos en, en Yahvé. Exacto, la diosa Asherah, una cosa así, y sus diversos nombres, en Sí, te Mesopotamia, una cosa así. recomendamos ver la serie del mundo de Leí, donde hablamos de ella, y también es de la reforma deuteronomista. Interesante, voy a chequear. Sí, aquí es interesante porque en Inglaterra, esa idea de una visión femenina de la deidad va a pervivir hasta nuestros días. De hecho, los trabajos de Margaret Barker van dirigidos precisamente a la recuperación de esta idea a través de traer las trabajos arqueológicos y, y eruditos sobre precisamente el desarrollo de la deidad en Israel, pero ella va a retomar básicamente los elementos que le permiten a ella presentar su argumento para la adoración de una deidad femenina o para la recuperación de la figura de la Virgen. Y por eso en algunos casos a Margaret Barker se le va a considerar también como una neoplatonista cristiana en ese sentido. Y está influenciada porque las mismas universidades en las que ella estudió o fue formada y a través de las corrientes metodistas que también le tocaron, para ellos cobra mucho sentido esta idea. Y obviamente Jane Lee va a ser alguien que va profundamente a influenciar en su pensamiento teológico a muchos movimientos restauracionistas que vendrán después y especialmente en aquellos movimientos restauracionistas donde la Madre Celestial o el carácter de que hay una profetisa como la última señal de la venida del Hijo del Hombre, o la idea de que cuando el Hijo del Hombre se manifieste lo haga en forma de mujer, viene de esas corrientes cristianas que esperan es. Entonces, los Jane Lee va a estar fuertemente influenciada por el profetismo fimundista y milenarista que ya está presente en la Gran Bretaña. La gente ya empieza a hacer lo que se conoce como numerología y a hacer cuentas de que pues, se han pasado 1260 días más tantos meses y si esto lo traducimos en que es un tiempo y medio tiempo y la mitad de un tiempo y si lo sumamos y le agregamos y le quitamos tal cosa, da tal fecha. Son los ingleses los primeros que van a empezar a ponerles fechas junto con los alemanes y pues ellos van a partir de sus fechas van a tratar de ordenar estos periodos y posteriormente esto va a dar la idea de dispensacionalismos que se van a mezclar con el milenialismo, pero ya a ella ya le toca esa parte de, bueno, hay que ver o identificar las señales y ver en qué dispensación o en qué momento estamos nosotros ahí metidos. Entonces, algunas de las revelaciones que ella va a recibir tienen precisamente este carácter de iluminar sobre qué va a ser los últimos días y qué espera el Señor que se haga para la preparación de su pueblo a través de leer las escrituras, pero también de reinterpretarlas. Entonces, ellas y sus movimientos consideran de que hay hay una profecía que está ahí en Apocalipsis, que la gente al perder el espíritu profético ya no sabe interpretarlo y el Señor debe de nueva cuenta revelar Entonces, a ella se le va a mostrar
una especie de libro de vidrio, una especie de, como el Urim y Tumim de José Smith, que decía que será como como vidrio más o menos, pues ella la misma idea. En este caso es un libro donde ella puede abrir este libro y ver todas las dispensaciones que están pasando y ver el momento en el que ella se encuentra y considera que sin dejar de lado las antiguas profecías y revelaciones, ahora el Señor ha llamado a los profetas en estos últimos días para dar la verdadera esencia, la verdadera visión para entender el tiempo presente y otorgar libertad a los santos. Entonces ella va a tener una revelación del Apocalipsis donde va a emprender este cuidado y ella va a poner como pauta que no solamente se requiere esta comunión con el Padre, sino que para entender realmente las profecías se requiere también la comunión con la Madre y que la Madre está representada en la ciudad, es decir, en la ciudad que es en este caso la ciudad de Sión, que es la representación física o la experiencia física de la Madre Celestial. Esta idea, si ustedes pues leen La Madre del Señor de Margaret Barker, va a hacer ella también algunas deducciones o interpretaciones para tratar de ligar la idea de la Nueva Jerusalén con la diosa madre y con la hija de Sión o con la Virgen de Sión. Entonces, ella considera que hay una guerra que hubo en los cielos. Esta guerra que hubo en los cielos ahora debe de manifestarse en la tierra y que por lo tanto para poder hacer frente a estos poderes se requiere de un verdadero sacerdocio y ese sacerdocio no puede ser otro que el sacerdocio de Melquisedec. Entonces vamos a ver algunas citas que ya he tomado de ella, de tanto de sus cartas como sus libros de revelaciones, y ella dice lo siguiente. Bueno, casi todas sus cartas las pueden encontrar en janelit.org. Entonces ahí pueden ver sus cartas, sus revelaciones, sus interpretaciones y las visiones que ella tuvo. Dice, el establecimiento de la iglesia restaurada Sion no puede ser por hombre ni según varonil sabiduría, sino por el Espíritu Santo, que Cristo, nuestro príncipe y salvador, ha enviado en su propio nombre para edificar sobre el fundamento del Padre y el Hijo una roca en verdad que permanece firme y quebrantable desde el tiempo y hasta la eternidad. Y aquí Jane Lee ya está haciendo esa idea de se requiere la restauración de la iglesia y el establecimiento en los últimos días, y esto solamente puede venir por medio de la revelación que se recibe a través del Padre y del Hijo. La iglesia, por principio, es la misma por tiempo y por toda la eternidad. Por tiempo y por toda la eternidad, a pesar de muchos de sus textos, va a ser como parte de las muletillas que ella. Entonces, obviamente que si hay profetas modernos, profetas actuales, dice, pues no debemos de limitarnos, debe de haber nuevas escrituras. Y dice, no se limiten a ninguna dispensación o revelación anterior, casi como Brigham Young diciendo, cuando yo oigo a los oráculos vivientes, pues estos libros no tienen mucho peso, bueno, así. Pero con Jay Lee dice, ni al registro de las escrituras en sí, aunque sea verdaderamente importante y digno de ser recibido, creído y sostenido, sin embargo, no debe ser asumido ni descansado sobre él, como si no hubiera nada más que revelar para beneficio e instrucción de la humanidad, ya que el mismo espíritu que inspiró a los santos hombres de Dios a registrarlos, está ahora en estos últimos días derramado más abundantemente para multiplicar los volúmenes de la escritura. Y por eso ella escribió muchas revelaciones, que consideraba que era la forma en que el Señor hablaba en estos últimos días para poder guiar a su pueblo a la edificación de la iglesia y al establecimiento de Sion, para que los santos pudieran gozar de la verdad por tiempo y por toda la eternidad. Ella estaba preocupada por qué va a pasar con aquellos que no le echen tantas ganas y va a recuperar del neoplatonismo
esta idea de universalismo de que, bueno, todas las almas son hijos de Dios, todos los espíritus son hijos de Dios, por lo tanto, todos tienen un potencial para progresar, no todos progresan de la misma manera, Dios sería injusto de condenar a todas las personas, y aquí vuelve y casa con parte de la preocupación católica que todavía estaba presente, como vieron en el episodio que presentó Javier este domingo. Bueno, ella vuelve a preocuparse por qué va a pasar con nuestros muertos si ellos no recibieron ni el nuevo convenio, ni los nuevos sacramentos. Se congeló. De lado. Bien, entonces Jane Lead va a tener esta cuestión de que hay división en el mundo de los muertos como en los grados de gloria que las personas pueden recibir. Ella hace división hasta de 9 diferentes esferas, grados o círculos, considerando que el grado más alto es un grado que se divide igual en 3 partes, y otros grados son más inferiores, otros porque fueron menos valientes, otros porque de plano no se arrepintieron y quedaron en otro grado, pero ella sí tiene la idea de que estos grados no son grados permanentes, son grados de avance hacia la divinidad, muy al estilo de Javier Fuentes. A ver si no avanzó. Dice Jane Lead que antes de la aparición del Salvador debe de él llamar a profetas y ungirlos como líderes. Dice lo siguiente: porque antes de la aparición distinta y personal de Cristo, él aparecerá y se representará a sí mismo o a uno o a varios vasos escogidos, ungidos para ser líderes de los demás y para llevarlos a la tierra prometida, el nuevo estado de creación. En ese sentido, cuando le preguntan, bueno, pues si el Señor ya se ha aparecido a los profetas, a los que, entonces ya eso ya es la segunda venida, y ella decía, no, nos llama a ciertos profetas para preparar el que podamos. Se nos congeló y no. Vamos a. La restauración. Para que lo digas así, eso que grabar. ¿No? Lo que considero es que en el caso de José Smith se minimiza mucho su formación previa a la restauración. Sí se trata siempre de presentar como alguien muy ignorante por aquello de la redacción del libro mormón, pero era una persona que podemos ver en sus revelaciones que dominaba muy bien de memoria muchas escrituras, podía combinarlas y recombinarlas de uno y otro lugar, y en su formación escolar, él tenía que memorizar una serie de escrituras de manera muy larga, como parte de aprender a leer y aprender a su cultura. Entonces, ya para el entonces en que él va a tener sus primeras visiones, etcétera, pues va a ser una persona que ya ha leído la Biblia, que ya ha estado en círculos de debates, que ya ha estado de manera muy intuitiva trabajando en mucho de la de lo que es la formación religiosa, y en eso él no va a ser un ignorante. Tampoco va a ser ignorante de lo que se está discutiendo alrededor, y aparte su familia tampoco lo es, y va a recibir buena formación tanto de sus tíos maternos y paternos como de su propio hermano Hiron, que era un maestro. Regresando con Jane Lead, ella habla de la idea del tener el Urim y Tumim para recibir revelación, que corresponde al sacerdocio de Melquisedec,
y que es parte de la restauración el que se tenga ese sacerdocio, y que este sacerdocio surgirá del linaje de Abraham, con la idea de que dado que el sacerdocio católico está corrompido, dado que los luteranos no aceptan el sacerdocio, y dado que no tenemos a ciencia cierta seguro la identificación del sacerdocio de todos los creyentes, entonces el sacerdocio de Melquisedec, restaurado en la iglesia, es el único que permite a los creyentes poder desarrollar todo su potencial divino, porque es el único que se ha formado como con el Urim y Tumim, con este libro de cristal, para poder recibir todas las revelaciones de Dios para su iglesia y para cada uno de los miembros, y por lo tanto es el sacerdocio que los potencia en toda su divinidad. Dice ella, nadie puede así ascender sino con los que han resucitado con Cristo en la regeneración, y nadie excepto aquellos que así han ascendido y recibido su gloria puede descender nuevamente para comunicar la misma, siendo así sus representantes en la nueva tierra como sacerdotes príncipes subordinados bajo él. Aquí la idea que está expresando Lid es que ¿quiénes son los ángeles que visitan a las personas o quiénes son aquellos que aparecen a los profetas? Tienen que haber sido aquellos que ya han morado anteriormente en la tierra, que han ascendido y alcanzado su gloria, y que por lo tanto pueden descender para ministrar, diríamos nosotros, a los profetas o a los subordinados más abajo, hasta que ellos puedan avanzar tanto como sacerdotes como príncipes. Esta idea de sacerdotes, príncipes o reyes y sacerdotes. Porque se me ha revelado que hay varias regiones o mundos que reciben las almas de todos los grados y rangos. El primero de ellos, el mundo paradisiaco, siendo todo celestial y un estado muy agradable donde hay crecimiento hacia grados más altos de perfección. Entonces, esta idea de que hay avance y progreso entre los grados hasta llegar al reino donde el Señor mora. Y dice, el tercer mundo celestial es la sede real y principal de Dios Padre, con la eterna Virgen sabiduría y los 7 espíritus, estos que habla Apocalipsis, está llena, este lleva el título de la gran ciudad llamada la Nueva Jerusalén, porque es la ciudad celestial que va a descender de los cielos, y por lo tanto la tierra se va a convertir en la nueva sede del mundo celestial, con los regenerados o con los que han sido transformados, y por lo tanto va a estar rodeada de un mar cristalino. ¿Esto a qué le suena? Al mar de cristal cuando la tierra se convierta en un Urim y Tumim. Ándale, es exactamente la misma idea que posteriormente José Smith también va a poner como revelación. Bueno, en este caso Son Pratt la va a poner como revelación de José Smith. Dice también ella, pero antes de proseguir con este extenso y copioso asunto, será apropiado responder a una gran objeción que se espera que se haga al leerlo o a saber, puesto que la Sagrada Escritura no hace mención de tal variedad de mundos, ¿cómo les daremos crédito? En respuesta a esto es dado por aquel que fue y es, y será el verdadero inspirador, abrir nuevos volúmenes a su mente que no han de ser menos refutados y acreditados que las escrituras anteriores. Entonces ella dice, pues ¿cómo sé todo esto de los grados de gloria? Porque lo he recibido en revelaciones y ustedes deberían de creerlo, que esta es una revelación verdadera, porque si tienen la verdadera inspiración, sabrán reconocer que esto viene de Dios, dice Lid. Y en cuanto al orden de este mundo corporal, a tales filas de almas que mueren sin ser regeneradas, que no tienen parte en Cristo y que han vivido ignorantes y sin Dios en este mundo presente, estas van a su propio lugar, funesto dentro de la circunferencia de los mundos malos. Allí serán probados hasta que la restitución general de todos los mundos caducos llegue toda por el poderoso Dios y Salvador. Entonces, aún en aquellos mundos donde la gente no fue regenerada, llegará un momento en que a través de la obra que haga estas personas tengan que ser probadas y purificadas. Puede llegar algún tiempo, pero finalmente podrán ser redimidas. Dice, ahora para el grado de esas más, hablando de otro grado, esos son más conocedoras y creyentes en Dios y Cristo, estando verdaderamente convencidos de depravación y estado perdido y de la necesidad de la redención. Sin embargo, no pueden desprenderse claramente del principio, siguen siendo terrenales.
pegándose en el nacimiento exterior, de modo que no pueden pasar a través de la puerta estrecha del nuevo nacimiento de la regeneración. Y sin embargo, abrigan esperanza de salvación por medio de Cristo. Tenemos unos grados que están más abajo, más celestiales, que son muchos, malos, donde la gente tiene que regenerarse. Hay este punto de grado donde la gente reconoce que no todo bien, pero no son tan malas y pueden ser de Cristo, y otros grados superiores donde solamente acceden a aquellos que han regenerado. Y dice Lid, bueno, les hablaba que ella tuvo una revelación de la Madre Divina, de la diosa, y dice, mientras estaban muy concentrados, preguntándome si la deidad o no, recuerda la preocupación con Jacob Boehm, con los neoplatónicos y con los cabalistas de que si el padre o la deidad era hombre y mujer a la vez, o si estaban separados, etcétera. Dice ella que mientras meditaba sobre estas cosas, ella no leía Santiago 1:5, pero estaba pensando en esta preocupación. Mientras estaba en ese debate dentro de mi mente, vino sobre mí una luz más brillante que me cubrió, y en medio de ella la figura de una mujer ricamente adornada con oro transparente, sus cabellos colgados y su rostro como el deslumbrante cristal, pero su rostro era dulce y apacible, ante lo cual quedé algo asombrada, pero inmediatamente me habló diciendo, he aquí, soy la eterna Virgen Sabiduría, a quien has estado preguntando. Debo abrirte los tesoros de la profundidad, de la profunda sabiduría de Dios, y será como Rebeca lo fue para Jacob, una verdadera madre, porque de mi vientre fuiste sacada como espíritu, y se te ha concedido nacer de nuevo, hasta que nazcas la sabiduría dentro de las entrañas de tu alma. Ahora considera mis palabras hasta que regrese a ti nuevamente. Y en este corriente de Jane Lead, la salvación o la perfección no se logra sino a través de que haya también la presencia la presencia femenina en la divinidad, y que se haga partícipe a los seres humanos, no solamente del poder de Cristo, no solamente de la imagen del Padre, sino de este carácter de sabiduría y de conocimiento que viene a través de lo que ella llama la madre, o la diosa madre, o la diosa virgen sabiduría. Después volvió a tener otra visión. Dice, esta visión causó gran impresión en mí, pero la mantuvo oculta por el momento, ¿no? Le suena parecido que la guardó, pero impactó tanto en mí que el hecho fue incapaz de conversar con algún mortal, lo cual fue, por lo cual pedí disculpas a mis amigas y decía que me dieran la libertad de estar mucho tiempo sola y de caminar por el bosque silencioso, donde podría contemplar lo que había sucedido últimamente. Ahora, después de 3 días, sentada bajo un árbol, apareció la misma figura de mayor gloria, con una corona sobre su cabeza, diciendo, mírame, soy tu madre, y sé que has de entrar en un convenio para obedecer las nuevas leyes de la creación que te serán reveladas. Estas leyes de la creación van a tener que ver con la regeneración y con un matrimonio celestial. Entonces ella extendió un libro de oro con 3 sellos, porque les encantan los libros de oro a estos restauracionistas, sobre él diciendo, aquí ya se han escondido las profundas maravillas de Jehová, que ha sido sellado, siempre son libros sellados los de oro, no sé por qué, que nadie podría ni jamás podría romper, excepto los de su descendencia. Siempre hay una descendencia escogida para poder leer estos libros. ¿Quién recibirá y guardará su que surgen diariamente en el nuevo corazón y mente? Esta aparición y palabras fueron maravillosamente dulces y refrescantes en mi alma, ante lo cual me incliné, me postré a sus pies, prometiendo ser obediente a todas sus leyes. Entonces la visión cesó en ese momento. Entonces, estas son algunas de las Jane Lead. No sé si tengan algún comentario. Entonces, si no tienen algún comentario, puedo resumir lo que hemos platicado el día de hoy, que ya en este momento tenemos las ideas neoplatónicas se están combinando con movimientos de base campesinos y proletarios, por un lado, que están llamando o invitando a la revolución
o implementación de la Nueva Jerusalén, que están dirigidas por personas que se asignan como profetas, que reciben visiones y revelaciones para el establecimiento de la Nueva Jerusalén o para prepararse durante el milenio, que dentro de la clase nobleza que no está tan vinculadas a ellos, también están recuperando a través de las universidades y que después van a dar a situaciones como el Círculo de Filadelfia, grupos que también reconocen la presencia de profetas y de profetisas, están hablando ya más directamente de una idea de restauración, que se ven a ellos mismos como restauradores de la verdad en ese momento y que para sus adeptos están trayendo de los nuevos sacramentos o nuevas revelaciones que permitan a las personas edificar Sion o entrar en la presencia de Dios o prepararse para ser deificados. Estos elementos ahora ya se empiezan a integrar, no forman parte del protestantismo, no forman parte del desarrollo dominante de la iglesia británica, protestantes tradicional, pero estos grupos sí van a ser fuertemente impulsadores de ideas que van a venir a América. Y entonces se ven como peregrinos en su propio país y cuando lleguen a América, estos grupos van a traer esas ideas para emprender la restauración, ya no en suelo europeo, suelo americano, y van a reconocer profetas que han tenido hasta ese entonces. Aquí hemos citado algunos, pero hubo más con este mismo carácter, y, y van a desarrollar a partir de los 1600 hacia los 1800, que van a estar predicando y pululando por toda la Nueva Inglaterra, la Nueva York, y van a expresarse como una serie de restauración, pero ahora en América, incluso versiones de restauración en versión católica que veremos en los siguientes episodios, como algunos católicos van a también tratar de fundar su Sion y en América. Entonces, no sé si tengan algunos comentarios. ¿Qué les ha parecido? ¿Opiniones? No, de momento no, simplemente me gustaría estudiar más la info a la que tenía acceso el profeta, así que después si pueden pasar eso. Aunque bueno, tampoco me estudié los Joseph Smith Papers, tendría que hacerlo, pero bueno, ahí tengo tarea. Ah, y esa pregunta que te quería hacer también, Juan, esta vez no nos estás dando tareas para la próxima clase. No sé si hay Bueno, de alguna. tarea, sí, la tarea les voy a poner investigar más profundamente qué es el pietismo y el puritanismo. A veces se confunden y que pensar ya de manera cómo el pietismo y el puritanismo pueden formar parte de los movimientos restauracionistas. En la próxima sesión vamos a hablar un poquito más acerca de otros grupos que están ahí presentes en estos movimientos de restauración, que son los moravos, si pueden investigar qué son los moravos, y los orígenes del metodismo, así como si pueden alguien investigar acerca de quién es Giordano Bruno, quién es Campanella, Tommaso Campanella y la Ciudad Sol, quién puede platicar de Juan Valentín Andrade, de Francis Bacon y de Cristóbal Colón, todos estos que desarrollaron ideas de Sion o la Nueva Jerusalén, oportunidad de leer a Cristóbal Colón y sus escritos proféticos, que él realizó con esta idea de establecer una Nueva Jerusalén y América. Entonces, véanlo ahora a Cristóbal Colón en su carácter de profeta, porque él se sentía que era profeta, escribió profecías, escribió algunas revelaciones que tuvo, y de todas esas visiones y revelaciones y su establecimiento de la Nueva Jerusalén en América, van a heredar a algunos grupos, los van a identificar como que Cristo
era alguien profetizado y que el Señor lo había mandado a preparar el camino para establecer la Nueva Jerusalén, o para redimir a los indígenas, o para llevar el evangelio, el verdadero cristianismo a este continente y prepararse para el milenio. Yo tengo una Entonces, pregunta. sí, Ya que tocas el tema de Cristóbal Colón, para mí, es una opinión personal, ¿eh? La gran madre de toda la restauración es la reina Isabel, la católica de España. Y te quería preguntar si hay algún escrito o algún lugar en donde pueda encontrar eh, lo que Cristóbal Colón haya compartido con ella, bueno, acerca de esto que él consideraba, ¿no? bueno, si no era la Isabel la Católica, hubiera sido cualquier otro, el que hubiera con, con la idea de negociar con América. Este, Te recomiendo que puedas buscar el libro de las profecías de Cristóbal Colón, para que puedas conocer cuál era su pensamiento al respecto. Y reitero, si no era Castilla, era Portugal o Italia o la misma Britania quienes hubieran emprendido las rutas comerciales hacia América. Lo que va a hacer Cristóbal Colón es darle a su epopeya un carácter cristiano, un carácter de evidente y revelador, y una forma de preparación para la venida del Señor en los últimos días. Es así como él se está viendo, y es así como va a pasar posteriormente a través de sus lectores ingleses, que lo van a considerar un precursor o que lo van a considerar como parte de algunas visiones, y eso va a estar muy presente cuando los santos de los últimos días asocian la visión de, este, de Nefi con Cristóbal Colón. La traducción o la versión que nosotros damos de esa visión la estamos dando en clave cómo piensan los norteamericanos a Cristóbal Colón, a los cristianos, a los norteamericanos de ese entonces. Entonces, te recomiendo que puedas llevártelo de tarea para que lo puedas hacer. El libro de las profecías es el libro de Cristóbal Colón. Por ahí, si le puedes encontrar en- algunas citas que se parecen al libro de Mormón, te lo agradecemos. ¿Algún otro comentario? Piden que si puedes mandar la tarea al grupo de Telegram. Sí, sí, la pasamos en un ratito más. Y ya este fin de semana subiremos los materiales de estas primeras 3 sesiones. Este, la siguiente sesión es una sesión intermedia porque vamos a hablar de diferentes modelos de Sion y de Nueva Jerusalén en Europa. ¿Sí? ¿Alguien más que quiere comentar? Sí, yo, Juan. Pues es mucha información o es mucha la ignorancia que uno tiene, ¿no? Como tú lo dices, como tú mismo te dijiste, un lector empedernido. Muy bien. Yo nada más ahorita, hasta ahorita donde vamos, como miembro normal, digamos que no leemos mucho. eh, la reforma sí la vemos como, bueno, yo he estado en un momento en el que digo, pues sí, Dios preparó con la reforma para que viniera la restauración. Y después me topo con algunos que piensan y dicen rotundamente que no, que Dios no se valió de la reforma. Ahorita tú lo que me llama la atención es cómo políticamente eh, la influencia, más bien política, la influencia es política, ¿verdad? No hay que ver la reforma como religiosa, sino como política. Lo estoy tratando de captar, pero otra vez estoy como las olas del mar, como que sí Dios lo preparó, como que no. Sé que todavía falta mucho más, ¿no? Pero sí estoy en ese lapsus de poder entender, ¿no? Y a lo mejor al terminar ya tenga algo más firme. Sí. Tú debes de considerar lo siguiente, ahorita le doy tiempo a Javier, de
¿A qué se parece la restauración santo de los últimos días? ¿Se parece a la reforma luterana o a la reforma calvinista? ¿O a Corto. Justo lo más importante. Yo tengo ni idea de lo que iba a decir probablemente, pero te Espero que ese contesto. silencio no sea mi respuesta, ¿eh? No, mira, te contesto. Desafortunadamente creemos que la reforma ayudó y es un largo mito, pero en realidad es todo lo contrario. La reforma diré yo que es el gran mal que tenemos. De hecho, a José Smith, cuando dice, se me contestó que no debía de unirme a ninguna de todas esas iglesias, ¿no? Que todos aquellos profesores se habían pervertido y que con sus labios lo honraban, pero su corazón lejos estaba de él, que enseñan como doctrinas los mandamientos de los hombres, teniendo la apariencia de piedad, mas negando la eficacia de ello. En esta parte, y cuando habla de los credos, eh, es casi imposible que José Smith eh, supiera de los credos. Muchas veces cuando decimos, estos credos, el credo de Nicea o el credo de tal, pero en realidad a los credos que probablemente hacía referencia y a los cuales Orson Pratt y los primeros cristianos hicieron referencia fue a la Confesión de Westminster, que es un documento que se firmó sobre todo por la Iglesia, por el Consejo Británico, y fue la base para el metodismo y para casi todas estas religiones que emigran a América. En la Confesión de Westminster es donde tú tienes que creemos en Dios, en un Dios sin partes, ni pasiones, sin cuerpo, que eh, son estas ideas las que el Señor condena y estos credos. Porque si tú lees incluso, por ejemplo, el primer credo que se tiene, que es el credo de los apóstoles, nosotros creemos total y cabalmente lo que dice ese credo de los apóstoles, ¿no? Que dice más o menos así que creemos que Cristo es el Hijo del Padre, que vino, se encarnó, habitó en Galilea, fue crucificado durante el periodo de Poncio Pilato, resucitó al tercer día y ascendió bajó a los infiernos, ascendió al cielo, básicamente lo que creemos. Eh, entonces, estos credos, de hecho, ni había mucho catolicismo, ni siquiera sé si para empezar si había, pero al menos mucho, eso es seguro, no mucho. Catolicismo, entonces José Smith probablemente ni siquiera está familiarizado con estos credos o los credos de Nicea, que a veces son los que, por ejemplo, si tú leíste alguna vez este libro de Artículos de Fe o Jesús el Cristo, James C. Talmage, o La Gran Apostasía, perdón, de James C. Talmage, él cita mucho al credo de Nicea, donde se define un poco la Trinidad y creemos en tres El dioses. problema, discúlpame, el problema es que, por lo menos muchos, no sé si todos están en una situación como yo, que crecimos dentro de la iglesia, no nos dedicamos a estudiar mucho sobre la historia, la reforma, ni la patrística y nada de esas cosas, entonces ignoramos mucho. Sí, sí, claro, o sea, es un proceso de, de desaprender y volver a aprender, ¿no? Es decir, eh, está esta creencia y se cree, la reforma preparó todo. Pero en realidad cuando lo analizas es, chécate, tiene que ver nuestra serie de la apostasía, porque son como 7 episodios, casi cada uno de 2 horas, pero ahí vamos muchísimo más a detalle. Es que yo pensaba que la apostasía era como total y No, fui creciendo así, pero después fui leyendo que no fue total, que también se fue preparando mediante la reforma, el piso para la restauración no. y así, por lo Lo- menos sí, asentar a Estados Unidos con libertad religiosa y cosas así para poder darse la restauración. A eso es lo que me refiero. sí, de nuevo, vean nuestra serie de la apostasía, pero mira, te voy a resumir un poco de qué va, o sea, porque tienes que entender qué es la apostasía.
Muchos dirían, es que la apostasía se perdió la autoridad del sacerdocio, eh, se hicieron cambios en las ordenanzas y eso nos llevó a la apostasía y se perdió esta verdad, ¿no? O muchos modificaron las escrituras y quitaron partes preciosas de la Biblia del Nuevo Testamento. Y el problema es que ninguna de todas esas afirmaciones que yo di se puede sostener, ¿no? Por ejemplo, si ya tomaron el curso del Nuevo Testamento que dimos, ahí enseñamos que podemos reconstruir con una probabilidad de más o menos del 90-95% casi los primeros textos o casi igual tal cual salieron de la pluma de los primeros autores del Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué cambios? ¿Qué cosas se quitaron? ¿No? A mí me han preguntado, ¿usted creen hasta donde está correcto la Biblia? Entonces señálame cuáles son esas partes incorrectas. Y yo me quedo en el aire, porque no Ah, sé. bueno, Mm. en nuestra serie precisamente y en los del mundo ley hemos enseñado que probablemente a lo que se refiere esto es en la reforma deuteronomista, donde la religión del primer templo, donde tienes que se quitan estas partes de la imagen de acera de la madre de Dios, del hijo que se fusiona el Dios él y Yahvé, lo fusionan en uno solo y Yahvé queda predominando y se forma o se forza este monoteísmo, ¿no? Eso es donde en realidad se quitaron más partes con toda la reforma deuteronomista. Entonces digo, esta primera parte que muchas veces tú podrías sostener como apostasía, que se quitaron partes preciosas del Nuevo Testamento, bueno, no es sostenible. Dos, cambio de ordenanzas. No es que el bautismo se puede practicar este, en- de la manera correcta en vez de sumergirse completamente, solo se rociaban y todo. Pero ahora veámoslo en retrospectiva. ¿Qué ha pasado o qué pasó con las ordenanzas que nosotros tenemos en el templo en la época de pandemia? ¿No se modificaron? ¿No dejaron de haber este contacto a la distancia? ¿No han cambiado muchísimo desde la época de José Smith? Si algunos cristianos en 100, 200 años nos estudiaran, ¿dirían que caímos en apostasía porque nuestros ritos han cambiado? Otro ejemplo, nuestro bautismo de los santos de los últimos días, antes de ser bautizados en el agua, declaraban el convenio bautismal que está en Mosía, ¿no? De llevar las cargas con los unos, con los otros, para que sean ligeras y llorar con los que lloran. Y ya no lo decimos, estamos en apostasía. La Santa Cena, si tú lees las oraciones de la Santa Cena, dice, y se arrodillaban junto con la iglesia, porque ya no nos arrodillamos todos en la Santa Cena para hacer eso. Entonces, verlo desde afuera y decir solo porque las ordenanzas han cambiado, no puede fundamentar una apostasía, porque bien ellos pueden decir, bueno, fueron cambios inspirados, como así nosotros decimos, bueno, es que fueron cambios que fueron doblizados e inspirados. Llevamos a lo más extremo. ¿Qué pasaría la gente que ve con la restricción del sacerdocio? Que fue un error que se metió y que se quedó ahí, y por eso caímos en la apostasía. Entonces, en realidad, estas ideas no son sostenibles, básicamente, ¿no? Es que las ordenanzas se cambian, o el sacerdocio. ¿En qué momento se perdió el sacerdocio? ¿En qué punto? ¿100, 200, 300, 400 años? ¿No? O sea, sabemos que tal vez en algún momento se perdió, pero no. Pero nuevamente volvemos a José Smith cuando se dice que restaurar, cuando condena a los credos y a los profesores de esas religiones, hablaba de los de su ambiente. ¿Qué credos? La confesión de Westminster, este, bueno, que esa es la más importante y es la que a Dios le quita las pasiones, partes y todo. No hablaba de los credos de la Iglesia Católica. José Smith en su último discurso, eh, él habla y dice, la Iglesia Católica tiene más verdades que todas las otras sectas. Entonces, ahí aún más reforzamos que no hablaba de estos credos, de los de la Iglesia Católica, hablaba de los del protestantismo y la Reforma. Si bien la Reforma, digamos, lo masificó la entrega de libros a la lectura, eh, en las lenguas vernáculas lo impulsó. Ya había habido esfuerzos antes, Lutero no fue el primero tampoco, pero sí lo popularizó, sin lugar a dudas.
pero tienes que Lutero, Pero los católicos siempre reclaman tener la autoridad porque nunca cesó de Pedro al otro, ¿cómo que se llama? claro, Ya que no se sabe si fue verdad o qué, pero después de la asociación de Pedro, que se dio el otro, ¿cómo que se llamaba? Se me olvida el Clemente, nombre. Ajá, Clemente de Clemente, Irineo y no sé, toda esa gente así, que sí, nunca cesó, pues. ajá, Y ese es el dilema, que no lo tienen los protestantes, sino que según ellos, cuando leen la Biblia, tienen la autoridad por leer la Biblia. sí, es que ¿qué es lo que pasa? Los protestantes pierden esa base o ese reconocimiento apostólico o esa sociedad apostólica, entonces deben encontrar la base, esa autoridad en otro lado. Y por eso se vuelcan a la escritura, ¿no? La sola escritura. Pero en realidad estos autores protestantes lo que hacen, sobre todo Lutero, Calvino, retoman a San Agustín y lo llevan a un extremo. La reforma que nos da, la reforma nos da doctrinas como la predestinación, donde Dios es un Dios soberano que de antemano ya escogió a quienes salvó, a quienes condenó, no hay libre albedrío, enfatiza que la naturaleza del ser humano, del pecado original, ha quedado completamente dañada, incorruptible, que el hombre no pueda dar el primer paso. Yo veo como el calvinismo ese de predestinación como algo luciferino, vamos así, como Pues Satanás que como pretendió eliminar esa, la agencia humana. Lo eh, mismo eh, veo en eso, es que como es que justo. ven el libre albedrío como algo satánico y es como un mundo al revés. Es que eso es precisamente lo que generó básicamente la reforma. Estas doctrinas, y en vez de poner un énfasis en la libertad humana, en la voluntad de naturaleza humana, en querer ser más como Dios, en la depravación total, la concupiscencia y en, eh, sí, en el pecado original, en la salvación solo por gracia, desprestigian los Prácticamente principios. Dios crea robots, pues, sin voluntad, o sea, ya predestinado uno para salvación y otro para destrucción. Sí, Robots. Entonces, eh, eh, no puedo concebir algo así. bueno, Bueno, no lo podemos concebir así porque nosotros somos más arminianos. Y obviamente es el alto calvinismo, que en este caso que es el que se ha señalado de manera radical, nos suena difícil o poco sostenible, pero hay otras formas de calvinismo predestinativo que no son tan radicales. Ah, muy interesante eso. sí, pero de nuevo, Y o somos sea, arminianos nosotros. sí, estas ideas que menciono es para mostrar que desde mi punto de vista la reforma hizo más daño que bien, ¿no? O sea, que todas estas doctrinas y que fueron las que contra las que se rebeló José Smith y de hecho algo por eso que lo hemos dicho en otros episodios, ¿no? Que decíamos con Juan, si José Smith hubiera nacido en un país católico, probablemente solo hubiera sido un santo más, porque los católicos pueden tener visiones, tienen sus místicos como Juliana de Norwich, reciben revelaciones, tienen místicas y todo. Santa Teresa de Ávila, Santa Teresa de Ávila, eh, Juan Taulero, San Juan de la Cruz, y no dejan en la iglesia todo. Y lo que mencionaba el otro en el grupo que te decía, ellos dicen que no creen en la revelación continua, pero más o menos es lo que hace el magisterio, tienen la revelación plena, que dicen que es Cristo, y el magisterio de la iglesia se encarga de actualizar esa revelación, ¿no? Entonces, nuevamente, tenemos que identificar qué es Es la más, apostasía. según entiendo lo que hable el Papa es cátedra, como vamos a decir, escritura más, No, no. no. o lo Está entendí el mal. dogma de la infalibilidad papal, pero es solo cuando habla ex cátedra y es cuando habla, todos los obispos están de acuerdo y cuando está respaldado por el magisterio de la iglesia y está respaldado por toda la tradición. No es como que cualquier cosa que diga eso, pero sí, ellos tienen el dogma de la infalibilidad, pero no es así como cualquier cosa que diga en una entrevista o algo así. Es mucho más complejo, ¿no? Este, y ojo, y no todos Interesante. los católicos lo sostienen. Eso es a partir del Concilio Vaticano II. Muchos antes decían, no, muchos apartaron un filósofo Kong, o él decía como que ese dogma no debería existir porque se define.
hasta el Concilio Vaticano II. Pero bueno, volviendo al punto, lo que vean la serie de la apostasía y entonces deben de encontrar en qué constó la apostasía y en qué consta la restauración. ¿Qué es lo que se está restaurando? ¿No? Y no quiero spoiler porque probablemente es parte del curso y lo vamos a ver más adelante, pero tienes que entonces entender en qué constó la apostasía para saber en qué consta la restauración. Entonces, vean la serie, está larga, pero Se puede verla porque estoy yo creo que vale desubicado la en pena. esa área. Ahora sí, Juan, no sé qué ibas a decir. No, ya nada más. Sí, buenas noches, Te- gracias. Es que te cortaste cuando dijiste, tú tienes que hacerte la pregunta si la restauración se parece a la reforma o a, y ahí te O cortaste. a, o a estos movimientos restauracionistas periféricos que se dan tanto en Inglaterra como en Alemania. ¿A qué nos parecemos más? Y en algunos casos vamos a encontrar que somos bastante simétricos con ellos, que compartimos en abundancia elementos que nos son comunes. Y si José Smith hubiera estado en estos periodos primarios de la restauración, ya sea en Gran Bretaña o ya sea en América, hubiera sido visto como uno más dentro de estos movimientos y no como un movimiento este, diferenciador. De hecho, cuando la iglesia aparece como iglesia de Cristo, es una iglesia de Cristo más de muy parecida a los bautistas, muy parecida a los otros movimientos sionistas que están en su momento. La gente de su entorno no lo distingue más y cuando aparece en los periódicos dicen, mira, ahí van otros locos más de esta nueva iglesia de Cristo como otros, van a fundar curiosamente otra acción allá en Missouri o otros se van a desplazar a Kirtland, donde ya ha habido experimentos precisamente en Kirtland de movimientos de establecer Sion y para allá jalan y no se distinguen de sus vecinos. Va a ser hacia el periodo de Nauvoo y cuando llegue un carácter único porque Estados Unidos se está modernizando y eso veremos hacia el final de este curso, que los santos de los últimos días van a quedar como una excepción y como algo diferente. Pero si lo ubicas en un tiempo atrás, este restauracionismo no pinta como algo excepcional dentro de los demás grupos que están en ese entonces discutiendo y peleándose por el mismo mercado. Sí, pues de hecho Campbell, no, supongo lo vas a mencionar o a él Sí, no. más hacia final, ya hasta el No, final, mm, cuando a ese último capítulo le hemos denominado los restauracionismos derrotados, aquellos restauracionismos que finalmente no triunfaron, pero y que son anecdóticos, como hoy a Jane Lee, pues es tan anecdótica que a menos que te interese un poco la historia, pues es que llegas a saber de ella, ¿no? ¿alguna otra pregunta? Bueno, excelente clase, por mí, excelente también. Gracias. Hamlet, ¿tú cómo te llamas en YouTube? ¿Tienes signos raros y dice épico? XD. Sí, épico aquí de. Ah, ok. Vale. Vale. Pues, Sofía, Mari, Enrique, si no hay preguntas más, termino. No, yo tengo que estudiar un montón de cosas que pregunté por la tarea y Juan ahora nos dio un montón. Bueno, muy linda la clase, gracias. Vale. Cuídense. Adiós.